pero bueno, es inexorable que tenía que ser así. ¿Qué tal? Otro candidato aquí. ¿Qué dice, Mónica? ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Alfonso Pratgay. ¿Qué piensa de lo de Chevron? Me parece que eso una vuelta más de la política petrolera que no existe en este gobierno, ¿no? Nos vendieron primero la argentinización, después nos dijeron nacionalización, y ahora resulta que lo que hicieron fue sacaron un socio que era Repsol, pusieron a otro socio extranjero que es Chevron, y le dan a Chevron incluso condiciones más atractivas que las que tenía Repsol en su momento como dueño de la compañía. Le hago esta pregunta porque no sé si tenemos el fragmento de Cristina donde hacía referencia a este tema, pero la idea es la siguiente. Podemos no tenerlo tampoco. No, está bien. Cristina ha empleado una expresión un poco machista para mi gusto, pero que es muy gráfica y explica este tema de la gata Flora, ¿no? En el sentido de que aparecen inversiones o aparece una compañía extranjera que viene a invertir con YPF y se quejan y frente a lo que fue la reestatización de YPF. ¿Cuál sería el contraargumento de la oposición frente a esto que dice sencillo, es muy hipócrita lo que dice la Presidenta, porque la Presidenta tuvo todos los argumentos contrarios a los que usa ahora para echar a Repsol. Y ahora resulta que Chevron es mejor que Repsol y se cae toda la idea del nacionalismo, de la soberanía, porque queda demostrado que YPF por sí sola, en manos del Estado, no puede hacer lo que dijo que iba a hacer, ¿no? En el interín se expropió una compañía sin tomar todos los recaudos y se hace exactamente lo que se hizo antes, ¿no? Fue este gobierno el que durante 8 años permitió que cayera la producción de YPF. Fue este gobierno el que con su política petrolera fue gastando las reservas. Mónica, las reservas de petróleo cayeron 60% desde que asumió Néstor Kirchner. Evidentemente hay un problema serio en el tema energético. Con estos parches no se va a resolver, porque lo que se le ofrece, supongamos que estuviéramos de acuerdo con la asociación con Chevron, lo que se le ofrece a Chevron es algo que está al margen de la ley. No se puede otorgar facilidades impositivas, como se le da en el caso de esta compañía, por un decreto, ¿no? Claro, vamos a recordar que el acuerdo con Chevron que firmó con YPF esta semana habilita para, en un tramo inicial, creo que 100 pozos, con una inversión de unos 1.500 millones en el primer tramo. Tampoco queda muy claro cómo es esa inversión, si ya se computa parte de la inversión que hizo YPF en esos pozos, porque es una asociación 50 y 50, ¿no? Y esto se hizo por decreto. Esto se hizo por decreto, sujeto a una autorización previa del gobierno de Neuquén, que es donde están esos yacimientos, porque esta es otra cuestión. Nos olvidamos de que la soberanía petrolera en un país federal es de cada una de las provincias. Sí, bueno, de hecho el gobernador Jorge Zapac tiene que dar su visto bueno y tiene que habilitar el ingreso. ¿Usted tiene alguna duda de que lo va a hacer? No. Lo hace en un contexto de campaña, obviamente. De campaña, también. De presión, es una concesión por 35 años, ¿no? Creo que estas son las cosas que ponen en Argentina en un lugar muy complejo, Mónica, que es, no hay reglas de juego estables, porque si hay un gobierno que puede proponer fuera de la ley un decreto durante 35 años que le concede el derecho a una compañía sujeto a lo que dice la provincia, todo eso es muy endeble, ¿no? ¿Queda claro la disponibilidad de las divisas que se generen, de que va a disponer la compañía, cómo va a ser? Aparentemente lo que va a ocurrir es que la compañía puede disponer de prácticamente todas las ganancias y girarlas al exterior, ¿no? Con lo cual, como dije antes, es incluso más provechoso que lo que tenía Repsol en su momento, ¿no? La cuestión de las retenciones, que a partir del 5.º año bajan notablemente. Bueno, evidentemente el gobierno llegó a un callejón sin salida donde ya la contradicción entre el relato y la realidad lo forzó a tomar una decisión que seguramente no quería tomar. Ahora, lo que es notable es cómo la plasticidad que tienen ellos para argumentar con los argumentos contrarios a los que hicieron una cosa, transformarlos en una virtud para hacer exactamente lo contrario. Bueno, ¿qué se pone en juego? Voy a repetir la pregunta que le hacía recién a Sergio. ¿Qué se pone en juego en esta elección? Bueno, mire, en el caso de Sergio y en el caso de la anterior invitada,
no se pone en juego absolutamente nada, porque ellos ya son candidatos, ¿no? El 11 de agosto lo que se pone en juego solamente, bueno, hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son los candidatos que van interna, que van a elegir los porteños entre los precandidatos que conformamos las listas de UNEN. Bueno, ahí me da la respuesta que yo pedía, que yo les preguntaba para qué sirven las internas sin internas. Bueno, porque era lo que me preguntaban mis hijas, ¿para qué vamos a votar? Es muy bueno porque la gente no entiende muy bien y la pregunta es ¿para qué vamos a votar en agosto si ya vamos a votar en octubre? No, las primarias son una extraordinaria herramienta. Yo la escuchaba, estaba en el maquillaje cuando hablaba con Liliana. Dijo, qué buena la herramienta de la primaria, democrático. Nosotros no la usamos, ¿no? Fue más o menos ese el argumento, ¿no? El Frente para la Victoria no los usa. ¿Por qué? Porque elige los candidatos a dedo, los elige Cristina. Nosotros lo que hemos hecho desde este espacio más amplio de 7, 8 partidos es que los candidatos los decidan los porteños en las elecciones del 11 de agosto. El único voto que decide algo el 11 de agosto es el voto que venga a nuestra primaria, porque nosotros no tenemos candidatos. Es la primaria de UNEN, se lo recordamos a la gente, donde conviven una cantidad de partidos de gente que en algún momento ha estado junta y después se ha separado. El caso de Prat Gay en relación a Lilita Carrió, Pero estamos en el mismo partido, ¿no? Lo mismo ocurre con Terraño, que es de la UCR, candidato a senador en una lista, y Ricardo Gil Lavedra, que es el candidato que encabeza la lista de diputados en mi lista, juntos, ¿no? Digamos, son candidatos que vienen algunos de procedencias ideológicas o de partidos diferentes, por ejemplo, Victoria Donda y usted. Y ahora participan de esta interna. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo se reacomoda después todo eso? Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados. Somos creo que el único espacio donde se usan en serio las primarias. Es un experimento. Entendemos que haya cierto escepticismo respecto de cuánto puede durar esto. Me parece que en el caso de nuestra lista, que se llama Juntos en UNEN, nosotros venimos trabajando hace casi un año, ¿no? Con Ricardo Gil Lavedra, con Victoria Donda, Humberto Tumini, Sergio Abrevaya, que es otro de los integrantes de la lista de diputados, y hemos firmado un acuerdo de 8 puntos, venimos trabajando en proyectos de ley que hemos firmado de manera conjunta, hemos votado prácticamente... Después se van a tener que poner de acuerdo. Bueno, ya estamos bastante de acuerdo, ¿no? Por lo menos hemos logrado decidir en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Y bueno, es mucho más aquello en lo que estamos de acuerdo que en lo que no estamos de acuerdo. Pero digo, esto es importante, Mónica, porque la gente nos pide por un lado que nos juntemos, ¿no? Y después por el otro la gata flora, ¿no? Por el otro es, bueno, no, pero ya se van a separar. La Argentina es una nación diversa, ¿no? Ponerme de acuerdo con el que piensa exactamente igual a mí no es ningún atributo o ningún gran avance, ¿no? Lo que se trata es de ir conformando acuerdos más amplios con aquellos que no piensan exactamente igual. ¿Hay acuerdo en relación a reforma de la Constitución y reelección? Absolutamente. ¿Van a ir a escribano eso como lo dice hasta la Massa. gente del Frente Renovador? No, nosotros no necesitamos un escribano. Nosotros hemos dado la batalla desde el Congreso en cada una de las instancias. Pero digo, esa es la hipótesis de mínima. Yo creo que todo aquel que no sea del Frente para la Victoria está en contra de la reelección, ¿no? Todo aquel que compita por un cargo nos va a decir yo estoy en contra de la corrupción, ¿no? Bueno, estas son verdades demasiado generales como para... no. ¿La gente va a votar con el bolsillo? ¿Va a pensar mucho en la economía en esta elección? Mire, yo creo que es una elección como tantas otras, ¿no? La economía tiene un rol importante, es una de las cuestiones centrales, siempre aparece inseguridad en las encuestas, pero si uno agrega los distintos elementos económicos, inflación, empleo, bueno, no me alcanza el sueldo, todas estas respuestas, lo económico hoy es... En relación al panorama económico, ¿qué es lo que le resulta más inquietante como economista en este momento? Para mí el estado de situación donde hay una economía estancada, con recuperación en algunos sectores, pero sin que se recupere el empleo y con alta inflación, ¿no? Ese es el peor resultado que puede tener una economía. Y no veo que el gobierno tenga las herramientas para salirse de ese resultado, ¿no? Cada vez que hay un problema, bueno, duplica la mala apuesta, ¿no? El cepo cambiario es un buen ejemplo de eso. Los controles de precios truchos que no sirven para nada es otro buen ejemplo. Cada intervención de Moreno
que logra, por lo menos en el mediano plazo, el efecto absolutamente contrario. Mónica, hoy 1 kilo de leche vale más que 1 litro de nafta. Nunca en la historia pasó eso en Argentina, ¿no? Entonces, fíjese lo que es la señal de precios relativos que le estamos dando. Estos datos de crecimiento de la economía que se conocieron de 7% y de un acumulado del 4%... Para mí están totalmente inflados. Están totalmente inflados por 2 razones. Primero, porque el INDEC miente con los números de inflación, pero también miente con los números de actividad económica. Y como usa los números de inflación para calcular parte del crecimiento, termina agrandándolo. Un ejemplo muy concreto. El sistema financiero, que es una parte pequeña de la economía, termina siendo uno de los sectores más dinámicos. En el último dato crece a un ritmo, creo que es del 21% anual en términos reales. ¿Por qué es eso? Porque al crecimiento en términos nominales se le resta una inflación que no es verdadera y entonces parece que todo crece más, ¿no? Con el agravante, Mónica, de que con la mentira de los índices de actividad económica, Argentina se está comprometiendo a pagar un año más del cupón del PBI, que fue ese regalo que le dio Néstor Kirchner a los acreedores en esa famosa, exitosa renegociación de la deuda, que no fue tal, no hubo la quita que nos dijeron. Esa quita la va devolviendo el gobierno cada vez que se paga este premio a los inversores y ahora se les paga además con estadísticas que no son ¿El tema de los CEDIN tiene vida ya o fue? No, está empezando, digamos. Hay un periodo de 90 días, por ahora viene bastante lento. En blanqueos anteriores las presentaciones se concentraron sobre el final, así que hay que esperar y hay que ver, ¿no? Lo que está tratando de hacer el gobierno es, ha cerrado algunas alternativas de negociación de títulos en la bolsa, porque están preocupados quieren darle más importancia al CEDIN. Pero el CEDIN, a fin de cuentas, es una cuasimoneda, ¿no? Para los que Yo les preguntaba recién a los otros entrevistados qué era Massa en este escenario, qué representa el Frente Renovador en este escenario. Y lo pregunto porque en casi todos los actores de la campaña han hablado a favor o en contra desde distintos lugares. ¿Qué representa para ustedes la irrupción de Massa? Para mí es un signo de interrogación. Es parte de la interna peronista de la provincia de Buenos Aires y lo que no sabemos es si Massa va a ser una renovación dentro del peronismo o si va a ser el puente que le va a permitir a los kirchneristas seguir con la continuidad y ser más de lo mismo. Nosotros lo que proponemos desde otro lugar es una alternativa no peronista para el 2015 que se empieza a jugar en el 2013. Mónica, usted me preguntaba qué nos jugamos en agosto. Yo aclaré que lo único que se juega en la ciudad es nuestra interna. Ahora, en octubre lo que nos jugamos es empezar a sacarle la mayoría al kirchnerismo para conformar una alternativa de gobierno en el 2015. Una mayoría daría... a ver, ¿qué expectativas debería generar en la gente una mayoría de la oposición? En el Congreso para estos 2 últimos años. Como mínimo que no se van a seguir aprobando de manera expeditiva los proyectos insólitos que aprobó el gobierno en el último tiempo, ¿no? Recién discutían con Sergio la cuestión del acuerdo con Irán. Nadie se explica cuál ha sido el móvil para el gobierno de aprobar algo con lo que nadie está de acuerdo, ¿no? Que de hecho, no lo dijo Sergio, pero el gobierno no ratificó siquiera el acuerdo, ¿no? El Congreso le dio la autorización, el gobierno estaba muy apurado y resulta que no lo ratificó. Lo de Chone, lo de la democratización de la justicia, todos estos proyectos de ley que han sido una pérdida de tiempo y un paso atrás, si el kirchnerismo no tiene mayoría, no los vamos a tener. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Chau, hasta el próximo jueves.